Una madre acostó a sus dos hijas, pero al revisar su habitación al día siguiente, una de ellas ya no estaba. Las autoridades se sumaron de inmediato a la búsqueda, comprendiendo que la menor no había salido por voluntad propia. Aunque hallaron indicios alarmantes, la investigación se extendió por años hasta que los detectives revelaron una verdad escalofriante. Kirsten Hatfull vino al mundo el 12 de febrero de 1989 en Midwest City, Oklahoma. Su padre abandonó a la familia tras su nacimiento, obligando a su madre, Shannon, a refugiarse en casa de sus padres, quienes la apoyaron en la crianza. Al cumplir Kirsten 2 años, se trasladaron a un hogar propio. Shannon contrajo matrimonio nuevamente y tuvo su segunda hija, Faith. Pero este vínculo también fracasó, dejándola sola al frente de ambas niñas. A pesar de su juventud, Kirsten asumió un rol protector con su hermana menor, volviéndose autónoma y estableciendo una estrecha relación con ella. Ambas dormían juntas, mientras Shannon ocupaba la habitación adyacente. La noche del 13 de mayo de 1997, con Kirsten de 8 años y Faith de 3, Shannon las arropó para dormir. Solía leerles un cuento, pero esa vez, al ver que Faith ya estaba dormida, optó por no despertarla. Se despidió de Kirsten y salió, dejando la puerta entreabierta, como era su costumbre, para escucharla si la necesitaban. Cerca de las 3 de la mañana, un sonido proveniente del cuarto de las niñas la despertó. Al dirigirse hacia allí, el ruido cesó al llegar al pasillo. Suponiendo que habían vuelto a dormirse, iba a retirarse cuando notó algo inusual. La puerta, que siempre quedaba semiabierta, estaba cerrada. Shannon la entreabrió sin entrar y regresó a su cama. Al amanecer, sobre las 6:30 de la mañana, fue a despertarlas y descubrió que solo Faith estaba allí. Al preguntarle por Kirsten, la pequeña no supo responder. Shannon revisó cada rincón de la casa, el exterior y contactó a amigos cuyos hijos frecuentaban a Kirsten. Sin éxito. Desesperada, llamó a su padre, quien tampoco tenía noticias. Ante la evidencia de la desaparición, le insistió en avisar a la policía y se apresuró a su domicilio. Los agentes llegaron rápidamente. Al principio, especularon con que la niña estaría escondida en la vivienda o habría salido a pasear, ya que en esa comunidad jamás se había reportado un secuestro intradomiciliario. No obstante, la gravedad del caso se hizo evidente al hallar la ventana del cuarto entreabierta y manchas de sangre en el marco. Afuera, cerca de la ventana, localizaron ropa interior infantil con sangre, que Shannon identificó como de Kirsten. Los investigadores concluyeron que se trataba de un rapto y reforzaron el operativo. Al interrogar a Shannon, esta recordó el ruido de la madrugada y cayó en la cuenta de que, en ese instante, el secuestrador podría haber estado actuando. El rastreo de la zona no dio pistas, y los vecinos negaron haber presenciado algo inusual aquella noche. Los investigadores solo obtuvieron un indicio concreto. Un vecino reportó haber escuchado ladridos de perros cerca de las 3 de la mañana, hora que coincidía con el presunto momento del rapto. Ante la falta de evidencias contundentes, optaron por consultar a un especialista en psicología infantil para entrevistar a Faith. Pese a su corta edad, apenas 3 años, la pequeña logró comunicar que había observado el secuestro, aunque su testimonio se limitaba a repetir: "Un hombre malo entró y se llevó a mi hermana". Esta declaración validaba que Kirsten no había abandonado el hogar por decisión propia, pero no ofrecía datos útiles para identificar al responsable o determinar su paradero. Frente a este escenario, las autoridades se vieron obligadas a recomenzar la pesquisa desde sus bases. Su primera hipótesis apuntaba a alguien del círculo cercano de la víctima, ya que resultaba ilógico pensar que un desconocido pudiera sustraerla de su dormitorio sin alertar a nadie. Profundizando en esta línea, descubrieron que la progenitora tenía historial de adicciones. Esto llevó a especular 2 teorías: que Shannon tuviera deudas con individuos peligrosos que tomaran a la niña como compensación,
o en una posibilidad más perturbadora que la madre hubiera participado activamente en la entrega de su hija, lo cual explicaría la ausencia de altercados durante el hecho. Durante el interrogatorio, Shannon rechazó categóricamente ambas suposiciones. Aseguró haber superado sus problemas de consumo y juró que nunca traicionaría a su hija. Aunque los detectives mantuvieron sus reservas, la falta de pruebas concretas los llevó a buscar apoyo ciudadano mediante campañas mediáticas pidiendo información relevante. La respuesta pública generó un torrente de llamadas que los agentes verificaron meticulosamente. La mayoría resultaron infundadas, excepto un dato alarmante. Una mujer denunció que su pareja, de temperamento violento, había proferido durante una pelea: "Te haré lo mismo que a Kirsten Hatfield". Al rastrear a ese sujeto, encontraron conexiones inquietantes. Mantenía vínculos con el hermano de Shannon, lo que significaba que Kirsten posiblemente lo conocía. Además, el domicilio familiar había pertenecido previamente a dicho hermano, sugiriendo que el sospechoso dominaba la distribución de la vivienda. Su expediente policial, que incluía narcotráfico y violencia, lo convertía en candidato plausible. No obstante, el hombre presentó una coartada irrefutable. Múltiples testigos confirmaron su presencia en un establecimiento nocturno hasta pasadas las 4 de la mañana, descartando su participación directa. Este revés llevó a explorar cientos de nuevas líneas de investigación, todas infructuosas. Mientras los meses pasaban y las probabilidades de hallar a Kirsten con vida disminuían, Shannon asumió un rol activo. Realizó gestiones independientes, concedió entrevistas a medios, distribuyó material gráfico e incluso realizó averiguaciones personales sobre potenciales sospechosos. Su iniciativa de colocar afiches en comercios locales tropezó con negativas por regulaciones corporativas. Intentó infructuosamente conseguir una audiencia con el gobernador estatal. También estableció un centro de voluntarios para mantener visible el caso, aunque algunos miembros deshonestos desviaron fondos o buscaron beneficio personal con la exposición mediática. Pese a los obstáculos, Shannon persistió incansablemente en su búsqueda. Al constatar que los métodos tradicionales no daban frutos, optó por implementar un enfoque radicalmente distinto. Shannon tomó la determinación de inscribirse en la universidad, cursar la carrera de criminología y convertirse en oficial de libertad condicional. No lo hizo únicamente con la intención de encontrar al responsable del secuestro de su hija, sino también con el propósito de evitar que personas peligrosas fueran liberadas de prisión y pusieran en riesgo a otros. Estaba convencida de que el autor del secuestro de Kirsten tenía antecedentes criminales. Por ello, dedicó tiempo a estudiar exhaustivamente los perfiles de individuos con historial violento en su comunidad y en zonas cercanas, con la esperanza de hallar un vínculo con el caso de su hija. Sin embargo, sus esfuerzos no arrojaron ningún resultado. Con el tiempo, Shannon aceptó la posibilidad de que Kirsten hubiera fallecido y que jamás lograría recuperarla. A pesar de esa dura realidad, nunca renunció del todo a su necesidad de encontrar respuestas. Ocasionalmente, las autoridades reabrían el expediente para revisar nuevas pistas, pero ninguna aportó información concluyente. Incluso trabajaron en conjunto con el FBI para elaborar una imagen que mostrara cómo se vería Kirsten después de tantos años. Aunque nadie creía sinceramente que estuviera viva, la falta de restos impedía confirmar su muerte con total certeza. Durante años, el caso permaneció sin avances hasta que, en 2014, ocurrió un hecho sorprendente. Una mujer se comunicó con la policía para compartir un relato insólito. Su abuela había fallecido recientemente. Al revisar sus cosas, encontró un diario. En ese cuaderno, la mujer mayor relataba que su propio hijo le confesó haber matado a Kirsten Hatfield. La narración incluía tantos detalles precisos que los investigadores no dudaron de su autenticidad. Según el escrito, el hombre había sacado a Kirsten de su dormitorio, la llevó a una propiedad que tenía en un pueblo cercano. Tras someterla a actos indescriptibles, acabó con su vida de manera atroz.
La descripción del crimen se extendía por varias páginas, generando horror incluso entre los agentes más veteranos. Además, se mencionaba que todo había sido grabado en un casete de video. Los detectives interrogaron al hijo de la mujer, esperando una negación rotunda. Sin embargo, su declaración fue aún más desconcertante. Aseguró que él no era responsable, pero que conocía al verdadero culpable, pues la niña había sido asesinada en la casa de su expareja. Esta declaración confundió aún más a la policía, quien de inmediato le solicitó la dirección del lugar. Con una orden judicial, un grupo forense inspeccionó la vivienda. Utilizaron luminol, una sustancia que reacciona con restos de sangre y brilla incluso si han sido limpiados. El resultado fue impactante. Uno de los expertos afirmó que la casa entera brillaba como un árbol navideño. La sustancia reveló rastros de sangre por todos lados, y las formas de las manchas coincidían con los detalles descritos en el diario. El equipo forense desmontó partes del piso, extrajo secciones de las paredes y envió todo al laboratorio. También realizaron excavaciones en el terreno, esperando encontrar el cuerpo de Kirsten. Además, hallaron una caja con cientos de casetes de video, lo que hizo recordar la confesión escrita en el diario. Con la esperanza de hallar la cinta del crimen, los investigadores revisaron una por una, en una labor que tomó muchísimas horas. No obstante, ninguna contenía evidencia del asesinato. Las excavaciones también fueron infructuosas. No había restos humanos ni indicios enterrados. Luego vino una revelación aún más desconcertante. Los análisis demostraron que la sangre encontrada en la casa no era humana, sino de origen animal. Esto dejó perpleja a la policía, que creía estar a punto de cerrar el caso. En cambio, se encontraron frente a otro callejón sin salida. Nunca se supo si se trataba de una broma cruel o si el diario había sido redactado por una persona con desequilibrios mentales que, influenciada por las noticias, inventó toda la historia. A pesar de todas las decepciones, los investigadores nunca perdieron la fe en descubrir lo que realmente sucedió. Sin embargo, no surgieron nuevas pistas y el caso volvió a quedar paralizado. En el verano de 2015, el caso de Kirsten pasó a manos de un nuevo detective, Daryl Miller, quien decidió comenzar de nuevo. Al revisar cuidadosamente los archivos, encontró algo inquietante. Sus colegas anteriores habían ignorado pruebas fundamentales durante todos esos años. Había rastros de sangre en el borde de la ventana del cuarto de la víctima y también en su ropa interior. Aunque esas pruebas estaban archivadas en el almacén de evidencias de la policía, nunca fueron enviadas al laboratorio para ser analizadas, por razones que nadie podía explicar. Quizás en aquel momento, los agentes pensaron que la sangre era de la propia niña y que estudiarla no revelaría nada importante. Pero Miller decidió enmendar aquel descuido y mandó las muestras para su examen. Poco después, el laboratorio se comunicó con ellos. Ninguna de las dos pertenecía a Kirsten, sino a un hombre cuya identidad se desconocía. Este hallazgo fue un gran paso tras años de espera, aunque trajo un nuevo obstáculo para el detective. El perfil genético del secuestrador fue ingresado de inmediato en la base de datos del FBI, pero no hubo coincidencias. Esto indicaba que el autor probablemente no tenía condenas graves o que sus crímenes fueron cometidos antes de que existiera esa base. A pesar de ello, Miller no se dio por vencido. Emprendió una búsqueda más directa, obtener muestras de ADN de todos los hombres relacionados con el caso desde el día del secuestro. La policía confeccionó una lista, localizó a cada uno y envió sus muestras para su análisis. Para sorpresa de todos, ninguno se negó a colaborar y accedieron voluntariamente. Eso hizo pensar que el verdadero culpable quizás no figuraba entre los nombres archivados desde el inicio. Con todo listo, Miller esperó con paciencia el resultado de los análisis. Finalmente, recibió una llamada determinante. Una de las muestras coincidía de forma exacta con la sangre hallada tanto en la ventana como en la ropa interior de la niña. El responsable era Anthony Palma,
un hombre de 56 años que vivía justo al frente de la casa de los Hatfield. Palma había sido interrogado el mismo día del secuestro. Declaró que se despertó alrededor de las 3 de la madrugada por los ladridos de su perro. Ahora, con la evidencia que le implicaba, los investigadores lo interrogaron de nuevo. Aunque el ADN bastaba para condenarlo, deseaban conseguir su confesión. Eso agilizaría el proceso judicial y, sobre todo, permitiría saber qué había pasado con el cuerpo de Kirsten, pues en su declaración hallarlo sería casi imposible. Los oficiales actuaron con sigilo. Lo invitaron a lo que llamaron una entrevista rutinaria, diciendo que estaban hablando de nuevo con todos los vecinos para recolectar información actualizada. En verdad, su objetivo era que Anthony admitiera haber estado alguna vez dentro de la casa de los Hatfield. Primero le preguntaron si recordaba algo nuevo de aquella noche. Palma repitió lo mismo que había dicho 18 años atrás, aunque esta vez sumó un dato distinto. Comentó haber visto un coche blanco estacionado frente a la casa de Kirsten, aunque no le prestó demasiada atención. Después, los agentes le consultaron sobre su relación con la niña y con su familia. Anthony aseguró que solo los conocía como vecinos y que jamás tuvo trato directo con Kirsten. Explicó que en aquellos años se llevaba bien con varios niños del vecindario, quienes a veces le pedían ayuda para reparar bicicletas o lo visitaban por dulces. Luego, los oficiales fueron al punto crucial. Le preguntaron si en alguna ocasión había ingresado a la vivienda de Kirsten, ya fuera por un favor de la madre o simplemente para conversar. Anthony fue tajante. Dijo que nunca había puesto un pie allí mientras la familia residía en la casa. Para los detectives, esta afirmación marcó el instante decisivo del interrogatorio. Su sangre había sido hallada en la habitación de la niña, lo cual evidenciaba que mentía. En un juicio, no podría alegar que había dejado sangre en alguna visita anterior. No obstante, existía una complicación. La casa de Kirsten había sido propiedad, en el pasado, de un amigo de Anthony, y él admitió que la visitó en ese tiempo. Pero las manchas halladas en el alféizar de la ventana eran recientes. Por lo tanto, esa explicación no se sostenía. Finalmente, los agentes se enfrentaron a Palma con la verdad. Le dijeron que su sangre estaba en la habitación de la menor y también en su ropa interior. Anthony negó con insistencia, repitiendo que jamás había entrado a ese lugar. Los investigadores trataron de obtener una confesión, pero él se mantuvo firme. Cambiaron entonces de estrategia. Abandonaron la sala y entró el detective Miller para hablar con él. Miller colocó frente a Anthony una fotografía de Kirsten, dejándola sobre la mesa. Anthony rechazó la fotografía de inmediato y evitó fijar la vista en ella durante todo el resto de la conversación. Miller le plantó numerosas preguntas, esperando que Anthony cometiera algún error, pero él se mantuvo firme en sus negativas. Al percibir que no obtendrían una confesión, los oficiales decidieron dar por finalizado el interrogatorio y proceder con su arresto. Posteriormente, consiguieron una orden judicial para registrar su vivienda. Inspeccionaron a fondo cada rincón del lugar, pero no hallaron restos de la menor ni evidencia alguna. Durante el proceso judicial, Anthony siguió negando su participación, aunque las pruebas de ADN presentadas en la corte eran contundentes. Además, emergieron nuevos detalles que habían sido pasados por alto en la primera fase de la investigación policial. Se descubrió que Anthony ya tenía antecedentes con la justicia años antes del rapto de Kirsten. En una ocasión, había irrumpido en la habitación de otra niña y la atacó. También había estado en prisión durante los años 80 por una agresión con arma, lo que consolidaba aún más su imagen como un individuo peligroso. Pese a ello, por motivos desconocidos, sus condenas anteriores fueron ignoradas en 1997. A finales de 2017, el jurado lo halló culpable de secuestro y asesinato de Kirsten, condenándolo a cadena perpetua. Durante todo el juicio, Anthony nunca reveló dónde estaba el cuerpo de la niña, y las autoridades creen que posiblemente nunca lo sabrán.
El problema radica en que él trabajaba para los servicios de parques y conocía a la perfección zonas apartadas, por lo que podría haber escondido el cuerpo en un lugar inaccesible para los investigadores. Sin embargo, la madre de Kirsten no perdió la esperanza. Llamaba con frecuencia a Anthony y lo visitaba en prisión, dedicando horas a buscar alguna pista. Sentía que, en cada conversación, el criminal estaba más cerca de confesar dónde se encontraba el cuerpo, pero eso nunca sucedió. A comienzos de 2019, Anthony fue asesinado por su compañero de celda, quien actuó movido por el desprecio hacia su crimen contra una menor. Desde entonces, la única posibilidad que tiene la familia de Kirsten para recuperar el cuerpo recae en que algún viajero o cazador lo descubra por casualidad en algún apartado parque nacional. Si este caso te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿O quedaron preguntas sin respuesta? ¿Conoces algún caso que quieres que hablemos en el siguiente video? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar en los comentarios aspectos a mejorar para los siguientes videos. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo caso. No te pierdas ninguna investigación. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia y juntos podamos seguir dando voz a las víctimas que merecen justicia. Gracias por tu apoyo. Cada like y comentario nos motiva a seguir contando estas historias con respeto y dedicación. Nos vemos en el próximo caso.